Los relatos más confiables que se pueden tener del día previo y del momento de la erupción de Pompeya son los que se tienen de personas que observaron la tragedia desde Miseno, una ciudad que igual se encuentra en la costa de Campania, un lugar muy cercano al Vesubio, desde el cual se pudo observar perfectamente la terrible erupción. Pero no estaba tan cercano como para ser afectado por la lava, pero sí por los temblores y cenizas del evento. La tragedia no fue una sorpresa completamente para los habitantes de Campania. En realidad, 3 días antes de la catástrofe, el Vesubio, actual Monte Somma, dio muchas alarmas de lo que se venía, que en todo caso, si la población hubiera sabido que era un volcán, en definitiva hubieran tenido el tiempo de escapar y no vivir el horror. La carta de Plinio el Joven dirigida a su amigo Tácito es realmente el documento más fidedigno que explica la tragedia. Su tío, Plinio el Viejo, fue el naturalista más prestigiado de la época, pero lamentablemente ni él sabía que el Vesubio era un volcán. Por años sufrieron los terremotos y cenizas provocadas por el volcán y por lo tanto no creyeron que justo ese día sería su fin. Relataré tal cual la carta de Plinio el Joven y los últimos días de Pompeya, vistos desde Miseno. Cayo Plinio a Tácito, salud, inducido por la carta que a instancia tuya te escribí sobre la muerte de mi tío, me dices que deseas saber sobre los temores por los que pasé cuando me quedé en Miseno, que es donde interrumpía mi relato. Aunque mi ánimo se horrorizaba al recordarlo, empezaré. Así que mi tío se hubo marchado, me entregué al estudio, pues para esto me había quedado. Luego me bañé, cené y dormí con inquietud y poco. Hacía muchos días había sufrido un terremoto no muy alarmante, ya que es algo muy frecuente en Campania, pero aquella noche fue tan fuerte que parecía que todo más que moverse se venía abajo. Mi madre entró precipitadamente en mi habitación, en el preciso momento que yo salía con intención de despertarlas y dormir. Nos sentamos en la explanada que había entre los edificios y el mar. No sé si por provocación o por imprudencia, pues aún no tenía 18 años. Me llevé un volumen de Tito Livio y para distraerme me puse a leerlo y a tomar notas como había hecho antes. De pronto se acercó un amigo de mi tío que recientemente había llegado de España para visitarlo y al vernos ahí sentados, y a mí, que aún estaba leyendo, reprochó a mi madre su paciencia y a mí confianza. No obstante, yo seguí ocupado con mi libro. Llegó la primera hora del día y no era todavía claro. Los edificios de los alrededores estaban tan agrietados que en aquel lugar descubierto y angosto el miedo crecía por momentos. Entonces nos pareció oportuno abandonar la villa. La multitud nos seguía admirada, pues en los momentos de pánico uno se suele guiar por las decisiones de los demás, y todos empujaban a los fugitivos. Al llegar al campo, nos paramos. Nos sorprendían muchas cosas dignas de admiración y de temor. Entre otras, ocurría que los vehículos que habíamos ordenado que los precedieran, a pesar de estar en un campo llanísimo, emprenderían diversas direcciones y no era posible mantenerlos quietos. Además veíamos que el mar se recogía en sí mismo como si temiese los temblores de la tierra. La playa se había ensanchado y muchos animales marinos habían quedado en seco sobre la arena. Por otro lado, una negra y horrible nube rasgada por torcidas y vibrantes sacudidas de fuego se abrían largas grietas de fuego que semejaban relámpagos, pero eran mayores. Entonces aquel amigo que había venido de España nos dijo seca y llanamente a mi madre y a mí: si tu hermano, si tu tío vive todavía, quiere que vosotros también os salvéis. Si ha muerto, quiso que le sobrevivierais. Por tanto, ¿qué esperáis para emprender la huida? Le respondimos que no buscaríamos nuestra salvación mientras no supiéramos de la suya, y él, sin esperar más, se alejó del peligro lo más velozmente que pudo. No tardó mucho tiempo en descender aquella nube hasta la tierra y cubrir el mar. Ya había rodeado y escondido a Capri y corriéndose hacia el Miseno lo ocultaba. Entonces mi madre me pedía, me rogaba y me mandaba que huyese como pudiera, porque siendo yo joven bien lo podría hacer, y ella, apesadumbrada por los años y el cuerpo, moriría tranquila al no ser la causa de mi muerte. Yo, por mi parte, no me quería poner a salvo si no era justamente con ella,
y así la cogí de la mano y la obligué a ir deprisa, lo que hizo acusándose a sí misma de construir un estorbo para mí. Ya caía ceniza, aunque poca, pero al volver el rostro vi que se aproximaba una espesa niebla por detrás de nosotros que, como un torrente, se extendía por la tierra. Apartémonos, dije, mientras veamos a fin de que la multitud no nos atropelle en la calle empedrada cuando vengan las tinieblas. Apenas había dicho esto cuando anocheció, no como en las noches sin luna o nubladas, sino con una oscuridad igual a la que se produce en un sitio cerrado en el que no hay luces. Allí hubieras oído chillidos de mujeres, gritos de niños, el vocerío de hombres. Todos buscaban a voces a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, los cuales también a gritos respondían. Unos lamentaban su desgracia, otros la de sus parientes, y había quienes que por miedo a la muerte la imprecaban. Muchos eran los que elevaban las manos hacia los dioses, y otros se habían convencido de que los dioses no existen. Creían que era la última noche del mundo. No faltaba los que con terror falso y fingido exageraban los peligros reales. Algunos notificaban a los crédulos con falsedad desmoronado, incendiado el Miceno. Cuando aclaró un poco, nos pareció que no amanecía, sino que el fuego se iba aproximando, pero se detuvo un poco, lejos, y luego volvieron las tinieblas y otra vez la densa y espesa ceniza. De cuando en cuando nos levantábamos para sacudirnos las cenizas, de lo contrario nos hubiera cubierto y ahogado con su peso. Me podría envanecer de no haberme lamentado y no haber proferido ningún grito fuerte en medio de tantos peligros, pero me consolaba en mi mortalidad la idea de que todos y todo acababa conmigo. Aquello se desvaneció en humo y niebla, y pronto amaneció de verdad, y hasta lució el sol, aunque algo sombrío, como cuando se produce un eclipse. Ante nuestros ojos parpadeantes todo parecía distinto y cubierto de espesa ceniza, como si fuera nieve. Tras haber curado como pudimos nuestros cuerpos, volvimos a Miceno. Y pasamos una noche angustiosa y terrible entre la esperanza y el miedo. Prevaleció el miedo porque todavía duraba el terremoto y eran muchos los que añadían a las desventuras propias y ajenas terroríficos vaticinios. Para nosotros no determinamos ni marcharnos, aunque todavía estábamos expuestos al peligro porque esperábamos noticias de mi tío. Ten salud. Y así termina la carta de Plinio el Joven a su amigo Tácito. Esto ha sido todo por hoy. No olviden que si les ha agradado el video, darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Recuerden que tengo más videos sobre Pompeya. Esto es para que les dé mucho más contexto y sentido este video final. Así que todo se los dejo en la cajita de descripción. Y sin más que decir, recuerden que compartir conocimiento también es una forma de bondad. Hasta pronto.